Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que la paz de Dios sea con este país, ¿verdad? Necesitamos orar mucho a Dios por eso. Este pasado miércoles pasaron tantas, pero tantas cosas malas en el Capitolio. Sucedieron tantos y diversos actos criminales y de parte de los que supuestamente están a favor de la ley y el orden. Se cometieron tantos pecados, rompieron tantas leyes civiles y federales y tantos mandamientos de Dios que no sabía ni cómo titular esta lección, porque no sabía por dónde empezar y de qué hablar, porque se quebraron muchos mandamientos de Dios. Pero voy a resumir tanto pecado con una palabra: violencia, violencia. Pero no vamos a hablar solo de violencia, por lo que titulé este mensaje de la siguiente manera: violencia, castigo y arrepentimiento. Uno puede ver que lo que sucedió fue que traspasaron, empujaron, golpearon, aventaron, quebraron, robaron, destruyeron, vandalizaron, hirieron y hasta asesinaron. Y hubo así de cómplices, ¿verdad? Y sintiéndose con el derecho de llevarlo a cabo, incluyendo, ¿verdad?, el que los incitó. Reporteros, ¿verdad?, que estuvieron allí dicen que hasta los que no hicieron nada de eso, pero que detrás de la raya presenciaron todo eso, aprobaban lo que estaban atestiguando. Hasta familias con niños, que le están enseñando a la siguiente generación. Pues eso es lo que sucede, hermanos. Llega un momento en lo que los que supuestamente, lo que, no lo que supuestamente, sino llega el momento en el cual lo que es aborrecible se vuelve normal y hasta deseable. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 acerca del hombre? Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Si pueden ahí verlo en sus Biblias, miren lo que dice ahí. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, que dice ahí, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ahora, sabemos que ahí en el contexto, Pablo le está diciendo esto a Timoteo, como dice ahí en el versículo 5, de personas que supuestamente, según ellos, son personas piadosas, son personas que supuestamente están queriendo hacer la voluntad de Dios, pero que realmente, ¿verdad?, en su ser realmente no son personas convertidas, no son personas salvas, son personas que, como ustedes pueden ver, la lista larga de lo que realmente son, pero dice que tienen apariencia de piedad. Obviamente ella está hablando de que en el contexto acerca de quienes que se creen cristianos, ¿verdad? En el contexto ya acá del país, pudiéramos decir personas que se creen que están a favor de la ley y el orden, pero con sus actos muestran lo contrario. Entonces, ¿qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego, ¿qué dice al final esas tres últimas palabras? A estos evita, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas capítulo 5, versículo 9, un versículo bien cortito. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Lo digo por lo que mencionamos en los últimos 3 versículos de ahí de Timoteo. A esto se evita. Como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, por eso que es bien importante, ¿vea?, no andarse juntando, ¿vea?, con lo que es levadura, porque después uno anda haciendo ahí lo mismo. Entonces, no, mejor apartadito, ¿vea? Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Ahora, ustedes saben cómo el capítulo 15 está hablando acerca del tema de la resurrección, pero aquí, ¡pum!, pues pone el apóstol Pablo un principio que realmente cabe en muchos otros temas. En la nueva versión internacional, 1 Corintios 15, 33, dice: no se dejan engañar, las malas compañías
compañías corrompen las buenas costumbres. Ya. 1 Corintios 15:33, lo leí desde la Nueva Versión Internacional. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, por eso es bien importante, muy, muy importante lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. A esto se evita, a personas que tal vez vean por fuera o dan a entender como que sí son gente piadosa, pero en realidad son otra cosa. Entonces, muy importante, ¿verdad? Eso. ¿Se acuerdan? Les quería preguntar, ¿se acuerdan la palabra que describe y resume todos los horrendos pecados por los que Dios destruyó al mundo antiguo con agua? ¿Se acuerdan? Pues es la palabra violencia. También menciona la palabra corrupción, pero una palabra que repite es la palabra violencia. Entonces, vamos para allá. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, el versículo 11. Génesis, ¿verdad? El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿verdad? Violencia. Es por eso que les decía tantas cosas que de repente uno ve una y otra y otra y otra, diferentes pecados, bien, mal, y todo eso fácilmente se pueden resumir en violencia. Y luego el versículo 13, ahí mismo en Génesis 6, 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Ahora, ¿qué dice Génesis 19:9? Otra historia aquí en el libro de Génesis. Génesis 19:9. Génesis 19:9, que también utiliza la palabra violencia. Dice Génesis 19:9, y ellos respondieron, están ahí las personas, ¿verdad?, que quieren hacerle daño, ¿verdad?, a Lot y sobre todo a sus invitados, ¿verdad?, que tenía ahí en su casa. Y dice, y ellos le respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extranjero, refiriéndose a Lot, para habitar entre nosotros, vean los de Sodoma y Gomorra. Dice, y habrá de erigirse en juez. Dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían, ¿qué dice ahí? Gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Verdad? Ahora, ¿qué le pasó en esas dos ocasiones, en esos dos donde estaba lleno de violencia? Me refiero una, en los días de Noé, y por otro lado, en los días ahí de Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que les pasó? Bueno, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5 y 6. Acuérdense que cuál es el tema del día de hoy. Violencia, castigo y arrepentimiento. Entonces aquí vamos a ver entonces la segunda parte, es decir, después de violencia, castigo. Entonces fíjense, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6. También ahí en la epístola de Judas, el que está antes de Apocalipsis, también lo llega a mencionar. Pero aquí nada más vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y 6. Y dice, refiriéndose primero a un caso y después al otro, dice, y si no perdonó, o sea, Dios, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿verdad? Y acuérdense de cómo se describe a esos impíos, dice que estaban llenos de violencia el mundo. Y luego el versículo 6, segunda de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción, ¿a quiénes? A las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es lo que estaban haciéndole con Lot? Violencia. Y pues todas las barbaridades que hacían, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces uno puede ver cómo en lo de Noé, en el tiempo de Noé y lo de Sodoma y Gomorra, menciona la palabra impíos, ¿verdad? Ahí al final del versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 2, dice, impíos, el mundo de los impíos. Y luego en el versículo 6 dice que habían de vivir impíamente, ¿verdad? Acuérdense, la palabra impío es como decir pecador. Impío viene siendo lo contrario de pío. Y pío viene desde donde viene la palabra piadoso, una persona piadosa, que pone a Dios en primer lugar. Entonces, el impío es lo contrario de eso, ¿verdad? Que no tome en cuenta para nada a Dios, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito se empieza
a justificar la violencia. Lamentablemente, eso pasa en el mundo. Poquito a poquito se empieza a justificar la violencia hasta que llega el castigo de Dios. Entonces, es por eso que la palabra violencia, ¿verdad? Este es lo que pusimos como primera parte del tema del día de hoy, pero la segunda palabra que en el título del mensaje de hoy es castigo, ¿verdad? Castigo. Y es que fíjense, ¿se acuerdan lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por ahí cosas o acciones, vea, que en las cuales, vea, se pagan en esta vida, es decir, en las cuales, vea, la persona tal vez, vea, tiene que pagar en esta vida cosas que ha hecho, cosas criminales, cosas así. Y hay otras cosas que va a hacer, ¿verdad? Ya cuando el Señor venga, me refiero en el sentido de aquellas personas que tal vez de una u otra manera han podido eludir la justicia el día de hoy. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es que esa persona está cosechando lo que está sembrando si yo lo veo muy, muy bien? Oh, pero el día, ¿verdad? El día ya cuando el Señor venga va a ser otra cosa. Entonces, por eso lo menciono por aquellas personas que tal vez usted diga, pues este es bien pecador y lo veo como que está como si nada. No, acuérdense, la palabra de Dios dice, no envidies a las personas malas, ¿verdad? Porque tarde o temprano va a llegar la justicia a ellos. Si no es aquí, ya cuando el Señor venga, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Todos los libros, ¿verdad? Como dice ahí en Apocalipsis, van a ser abiertos de las obras de ellos, ¿verdad? Con las cuales se condujeron mal, ¿verdad? Entonces, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todas esas personas que traspasaron, empujaron, golpearon, aventaron, quebraron, robaron, destruyeron, vandalizaron, hirieron y hasta asesinaron, mira, a todas y a cada una de esas personas las van a identificar, buscar, encontrar, arrestar, procesar, encarcelar, enjuiciar, sentenciar y condenar. Entonces, fíjense, o sea, son muchas cosas, pero les va a pasar a todo eso. Todos aquellos que traspasaron, empujaron, golpearon, aventaron, quebraron, robaron, destruyeron, vandalizaron, hirieron y hasta asesinaron. ¿Qué es lo que les va a suceder otra vez? A ver si se acuerdan. Van a identificar, van a buscar, van a encontrar, van a arrestar, van a procesar, ¿verdad? Van a encarcelar, van a enjuiciar y van a sentenciar y van a condenar. Entonces, con tantas cámaras, ahorita le estoy haciendo así, ¿verdad? Estas son las cámaras antiguas, ¿no? Ahora le hacen así, con tantas cámaras y no solamente del Capitolio y no nada más de la policía, ¿verdad? Que lleva puesto, y sino también de los reporteros y fotógrafos, y no solamente eso, sino de sus mismos celulares, imágenes y videos que ellos mismos grabaron, ellos mismos transmitieron, ellos mismos publicaron y presumieron en sus redes sociales, ¿verdad? Ahí se va a ver toda la evidencia con la cual ellos van a andar identificando y buscando y encontrando y haciendo todo lo que ya les dije, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como dicen por ahí, el pez por su propia boca cae. O en otras palabras, o aplicándole a lo que pasó el miércoles, el pecador por su propio celular cae. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en Romanos capítulo 2:16, Romanos 2:16, ahí la palabra de Dios enseña que va a haber un día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, hermanos, hasta los secretos de lo que nadie sabe, se conforme a su evangelio. Entonces, bien importante, hermanos, que tomemos muy en cuenta esto de lo que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque lo que queremos es de que si hay violencia, va a haber, sabemos que va a haber castigo, pero el punto número 3 que quiero enfatizar es el arrepentimiento, hermanos, porque ustedes ya saben que como lamentablemente en Apocalipsis se nos menciona, no voy a ir para allá, pero menciona que después de que andaban recibiendo plagas y plagas y plagas, por la maldad del hombre, el hombre aún así no se arrepentía de sus hechos y no se arrepentía de sus hechicerías y sus idolatrías. Y así menciona en Apocalipsis que lamentablemente a veces el hombre, aún a pesar
de andar recibiendo castigo de parte de Dios, no se arrepiente. Entonces, por eso el punto número 3 que quiero aclarar es de que, hermanos, tiene que haber arrepentimiento de cualquier pecado, no nada más de lo que haya pasado el miércoles para ellos que hicieron eso, sino cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, porque Pablo aquí en Romanos 2:16 se lo está diciendo a los cristianos, ¿verdad? Que conforme al evangelio del Señor Jesucristo, o sea, Dios en Jesucristo va a andar juzgando los secretos de los hombres. Entonces, muy importante que realmente seamos verdaderos cristianos y no nada más de apariencias, como Pablo le dijo a Timoteo, que en los postreros tiempos muchos hombres iban a ser así, que tenían la apariencia de piedad, pero en realidad no engañaban a Dios, sino que eran bien malos. Apártate de los tales. Entonces, hermanos y amigos, si el hombre, el ser humano, fíjense, el ser humano tan finito que es, puede el día de hoy juzgar a alguien fácilmente, porque sus fechorías quedan claramente grabadas en una de tantas cámaras de a nuestro alrededor y sus actos quedan grabados digitalmente en el ciberespacio. Si eso lo puede hacer, ¿verdad? El humano, el ser humano que es tan finito, ¿qué no podrá hacer Dios? El omnipotente, el omnisciente, ¿verdad? Que lo sabe todo, vea. ¿Cómo él no va a saber, verdad? Y ver nuestros más íntimos secretos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Y así como van a ser juzgados severamente, ¿verdad? Esos criminales que supuestamente estaban a favor de la ley y el orden, así con Dios, ni el predicador se escapa. Lo digo por lo que dice Romanos 2, 21 al 24. Romanos 2, 21 al 24, una cita importante para que la lean. Romanos 2, 21 y 24, al 24, perdón. Dice así, Romanos 2, 21 al 24, lo voy a leer. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley y deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Y así le pasó a Estados Unidos. Por eso, por esos criminales del miércoles, la democracia de Estados Unidos fue blasfemada entre los países comunistas. Pero a mí no me interesa lo que otros países piensen de Estados Unidos. A nosotros lo que nos debe de importar es lo que Dios piensa y sabe de nosotros, los que nos decimos ser seguidores de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y si ya sientes remordimiento de lo que Dios sabe de ti, por eso le puse el mensaje violencia, castigo y arrepentimiento, ¿verdad? Porque obviamente no queremos recibir el castigo final de Dios, pero sí debemos arrepentirnos cuando Dios nos llama la atención, cuando nos castiga o disciplina como Padre Celestial que es, hablándole a cristianos que Dios disciplina. En 1 Corintios 11:32, primera a los Corintios 11:32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, ¿verdad? Y cómo sucede eso de que no seamos condenados con el mundo. Digo, porque ahí dice, vamos, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, hablándole a cristianos, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo sucede eso de que no seamos condenados con el mundo? Significa que como, bueno, ya fui disciplinado por el Señor, ¿puedo seguir haciendo lo malo sin consecuencia eterna? No, ¿verdad? No significa eso. Significa que al ser disciplinados, castigados por el Señor, a los cristianos aquí en la tierra, vamos a tener remordimiento de lo que hicimos mal. ¿Y vamos a qué? A arrepentirnos, a dejar de hacer eso malo que andábamos haciendo. Y por confesar nuestro pecado a Dios de manera arrepentida, Él nos limpiará a través de la sangre de su Hijo amado. Entonces, hablando de lo que pasó el miércoles en el Capitolio, mejor no anden ahí cerquita de esas personas que al parecer andan pasándola muy bien y en un giro de circunstancias, ¡pum!, se vuelven criminales.
A mí me gustaba ir a Washington, D.C., pero con tal de evitar tanta cosa mala que ha estado pasando, ya llevo como un año de no ir. Y les digo esto, ¿verdad? Esto lo de Washington, no solo porque vivimos relativamente cerca de ahí, en el sentido de que cualquiera de nosotros fácilmente puede ir para allá, sino como consejo les estoy diciendo, ¿verdad? Estas cosas, porque según dicen por ahí, las cosas se van a poner peor el día 17, el día 19 y el 20 de enero, ¿verdad? Entonces, y lamentaría mucho escuchar, ¿verdad? Que alguien de ustedes por andar acompañando inocentemente, vea, a unos por ahí, de repente a ustedes también se los lleven al bote, vea, por asociación. O peor, que alguien les vaya a hacer daño a ustedes, ¿verdad? Esto es solamente un consejo, ¿verdad? Entonces recuerden, vea, toda fechoría, todo pecado merece y es castigado, merece castigo y es castigado. Cuando somos hijos de Dios, Él nos castiga o disciplina como un padre a su hijo para que nos arrepintamos y así no nos perdamos y nos condenemos con el mundo. Y eso, vea, es solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Es de que Él no nos castiga como realmente merecen ser castigados nuestros pecados, ya que, ¿verdad? Fue el Señor Jesucristo el que recibió y pagó el castigo de nuestros delitos y pecados, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue el que los pagó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes quiere confesar, porque no lo ha hecho, quiere confesar su fe en Jesús como su Salvador y su Señor, ¿verdad? De su vida, quiere arrepentirse de sus pecados y sumergirse en las aguas del bautismo como Él lo ordena, déjenos saber cuando el hermano que dirige los cantos le indique la oportunidad. Entonces el hermano Alfonso, que tiene el canto de invitación, tiene el lugar. Gracias.